Muy bien. Ok. Buenos días, hermanos. Qué gozo estar una vez más reunidos en el día del Señor, en el reposo del Señor. Yo me digo eso todas las mañanas, los domingos. Señor, gracias por invitarme a tu reposo. Y ahora que he aprendido que eso es estar en tu morada, gracias por invitarme a tu morada. Quiero comenzar animándoles una vez más a que por favor me crean de todo corazón. Lean la Biblia todos los días. Yo no tengo ningún grado teológico, seminario ni en nada. Pero es la gracia y la misericordia de Dios. Lo único que yo hago, porque así tengo que poner de mi parte, es la diligencia de leer la Biblia. Es lo único que puedo hacer y es lo único que hago. Y luego la luz, el entendimiento viene por la misericordia y la gracia de Dios. Así que siguiendo con la tarea de examinar las Escrituras a la luz del misterio revelado y teniendo el entendimiento, espero que esto ya lo hayan captado, que el enemigo ha cambiado el significado de las palabras. Por eso es tan importante cuando encontramos especialmente versículos conflictivos como hice con el de en la casa de mi padre muchas moradas hay que ver cuál es la verdad que el enemigo ha distorsionado. Y con ese entendimiento quiero que vayamos a considerar un texto muy conocido, que casi todos se saben de memoria, que es el de la Gran Comisión. Leemos en Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿cómo leemos? Leemos en español. Toda potestad me es dada, no ganada, no buscada, dada. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, debido a esto, ya que tengo toda autoridad en los cielos y en la tierra, id y haced discípulos a todas las naciones. No en todas las naciones, a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En primer lugar, notemos que esa declaración de Jesús de que tiene toda autoridad es basada en que le fue dada. ¿Se recuerdan que una de las mejores definiciones de derecho es un reclamo justo a una promesa dada? Pero aclaramos que el que hace la promesa tiene que tener la autoridad legítima y la capacidad de cumplirla. Porque si no es una promesa vacía. Y aunque mucho la reclamemos, por ejemplo, en la Constitución, ¿verdad? Yo creo que en todas las constituciones dice algo semejante, que el gobierno garantiza. ¿Puede el gobierno garantizar el bienestar integral de la persona? No puede. El gobierno no puede garantizar el bienestar integral de la persona. Puede garantizar que va a hacer la justicia, que va a velar por que se respete la justicia y todo. Pero el bienestar integral queda en cada uno de nosotros. Porque garantiza la salud. ¿Y qué si yo me lleno de chicharrones y de toda clase de basura? ¿Cómo va a garantizar esa salud? Ven, entonces el derecho inalienable que Dios nos ha dado es un reclamo justo a una promesa dada por Él. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Es un reclamo justo porque Él lo promete. Desde luego, ya sabemos que puso una condición, que prospere mi alma, y eso me toca a mí. Eso no le toca a Él. Entonces aquí Jesús dice, toda potestad en los cielos y en la tierra es mía.
Quiere decir que yo gobierno, Jesús hablando desde luego, que yo gobierno sobre Guatemala, yo gobierno sobre China, yo gobierno sobre todos lados. Toda potestad es mía. ¿Por qué? Porque me es dada. Ajá, ¿y quién te la dio? La respuesta es linda, ¿no? Y la respuesta es obvia. Se la dio Dios. Salmos capítulo 2, versículos 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión, propiedad tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y esto se llevó a cabo cuando Jesús resucitó. No sé, ahí se cumplió Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Paremos ahí. Está probadísimo en las escrituras que el Hijo del Hombre, que viene con las nubes y viene para arriba, no viene para abajo, viene para arriba, va para donde está el anciano de días. Pero como la narración se está dando de arriba, entonces dice viene, que los que están hablando están arriba, dice ahí viene para arriba. Y el Hijo del Hombre es Jesús, y el anciano de días es Dios Padre. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado. Toda potestad me ha sido dada, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esa es palabra de Dios. Esa es verdad explícita. Ya le fue dado a Jesús un reino que no pasará, y un reino que no será destruido. Por lo tanto, ya sabiendo de dónde le vino la autoridad y que quien se la dio tiene potestad para dársela, vayamos ahora a ver qué significa esa potestad. En el diccionario de griego, el diccionario Strong de la Biblia, la palabra potestad dice que viene de otra palabra que significa es correcto, a través de la idea figurativa de estar en público, ser lícito, dejar. Entonces esa es la raíz. Lo que se nos va a decir ahorita de potestad es lícito, es la verdad, es correcto, es público. ¿Y qué es eso? Potestad, en el sentido de habilidad. Cuando uno dice que tiene potestad para hacer algo, también significa tiene la habilidad para hacerlo. Privilegio, como en este caso, que es dado. Es decir, subjetivamente fuerza, capacidad, competencia, libertad, u objetivamente dominio. Concretamente magistrado, sobrehumano, potentado, símbolo de control, influencia delegada, autoridad, jurisdicción, libertad, poder, derecho, fuerza. En otras palabras, tiene toda autoridad moral, toda autoridad material y toda autoridad legítima, si es necesario, para imponer su autoridad. Y cualquiera que la resista es un rebelde y tiene que ser tratado como tal. Lo tremendo del caso es que él no lo hace. ¿Por qué? Porque es un Dios que guarda su palabra. Y desde un principio él delegó la autoridad sobre el ser humano, sobre Adán y Eva. Consecuentemente, cuando ellos fallaron, es como quien dice, el Señor se quedó sin administrador de la tierra. Y empezaron los invasores a meterse y agarrarse la tierra del dueño. Y él no actuaba porque había delegado la autoridad al hombre, sino que tuvo que empezar a trabajar con el hombre, con el ser humano, para que alguno dijera, pues si Dios es el creador de todo esto, seguramente que él no puede estar de acuerdo con todas estas cosas que se están haciendo malas.
Y poquito a poquito él fue desarrollando el plan hasta que vino el postrer Adán, el cual sí obedeció y el cual retomó la autoridad, solo que ahora se encuentra con una autoridad invadida. Su territorio está lleno de invasores. Y unos están sembrando marihuana, otros están haciendo toda clase de maldades. Y él tiene toda potestad. Pero como ahora está sentado a la diestra del Padre, ya glorificado, y como a los hombres se nos dijo en el manual, la Biblia, que no nos vendría ninguna prueba que no fuera humana, y él ya no es humano, por así decirlo, ahora es el verdadero humano, el verdadero ser, el verdadero Adán que Dios quiso crear. Por eso nos ha delegado a nosotros. Sigo leyendo la palabra para que se den cuenta. Primero, lo que estoy poniendo la base es de que es legítimo gobernar sobre todas las naciones y que tiene todo el derecho, toda la autoridad, si es necesario, de usar la fuerza para imponer su gobierno. Eso es lo legítimo. El que no lo haga es otra cosa que vamos a considerar. Pero que quede claro en nuestra mente: toda potestad en los cielos y en la tierra es del Señor. Y eso ya estaba escrito, como vimos cuando dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora consideremos otros puntos importantes de la autoridad delegada. Dice en el Salmo que leímos: te daré por herencia a las naciones. Eso es importante. Los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás. Y en Daniel leímos: le fue dado dominio y todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Entonces, lo que quiero llamar la atención ahí, pues, una vez más, estoy tratando de dejarlo lo más establecido que pueda. Todas las naciones le pertenecen a Dios. Ahora bien, eso es lo fácil de entender. Pero al hablar de regirlas con vara de hierro, no sé con ustedes, pero obviamente la primera sensación que me dio a mí, es el hecho de que, eso sí está grueso. Que regir, porque yo sé que le damos vara de madera a nuestros hijos, y en el lugar colchonadito que tienen para recibirla. Pero aquí dice que los va a regir con vara de hierro. Eso sí ya está más grueso, está más duro, está más fuerte. Entonces eso es lo que no encaja en nuestra mentalidad humana. Porque ¿a quién no le asusta que le digan que le van a que lo van a corregir con varazos de hierro? ¿Ven? Entonces ahí es donde entra lo que les dije. ¿Cuál es el significado de la palabra? ¿Por qué el enemigo la está poniendo de tal manera que no puede ser? Dios es amor. Dios no va a venir a desmenuzar, si para eso entregó a su Hijo, para redimir, no para destruir. Por eso es necesario ver lo implícito. Lo que va a regir con vara de hierro no es a las personas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tampoco demonios. Recuérdense, los demonios ya están vencidos, el diablo ya fue vencido. Entonces no tenemos lucha contra hombres ni contra demonios. ¿Contra qué? Contra los sistemas de gobierno, las leyes injustas que se levantan contra el trono de Dios. ¿Cuál es el fundamento del trono de Dios? Justicia y juicio es el fundamento de su trono. Entonces todas esas leyes injustas, todas esas leyes abominables, son los enemigos del reino de Dios. Y las naciones gobernadas por esas leyes son las que tienen que ser, no las personas, sino que las leyes que rigen a la nación son las que tienen que ser juzgadas, puestas en su lugar con vara de hierro. No, es que fíjate que el aborto es el derecho de la mujer de su cuerpo. No matarás. Hay vida desde que se concibe.
Sí, pero ¿qué de esto? No importa todo lo que aleguen las huelgas que hagan, no. Y si se oponen, entonces se usa toda fuerza que sea necesaria para imponer la ley justa de Dios. Dios se lo prometió. Veamos la secuencia de lo que estoy hablando. Dios le prometió la herencia a Jesús en el Salmo. Y luego leemos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27. Jesús dice: al que venciere. ¿Quién es el vencedor? Vencedor es el que guarda la palabra de Dios. Vencedor es el que se mantiene en el camino del Señor. El que ande en el camino, ese me servirá. No el que llegó a la meta, el que ande. El vencedor, esta es una carrera que no es de llegar a una meta. Es una carrera de obstáculos. Y si estamos corriendo y estamos haciendo bien la carrera y venciendo obstáculos, y por X, Y, Z razón el Señor nos lleva durante la carrera, somos vencedores porque estábamos en el camino. No estábamos parados. Es que no sé, creo que no tengo fe. Es que ¿y por qué si Dios es bueno? ¿Por qué pasa todo esto malo? Y no estábamos parados en el camino. Estábamos caminando en que Dios es bueno, para siempre su misericordia, y que sin importar las apariencias y las circunstancias, todas las cosas redundan para nuestro bien si amamos a Dios y somos llamados conforme a su propósito. No solo si amamos a Dios, porque hay muchísima gente que ama a Dios, pero recuérdense que nuestro corazón es engañoso, nuestro amor es egoísta también. Lo amamos porque nos sana, lo amamos porque nos ama, lo amamos porque nos perdona, lo amamos porque nos consuela, lo amamos porque me. Entonces, ser llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Uno, que seamos para su honra y su gloria. ¿Y cómo somos para su honra y su gloria? Ahorita, sojuzgando la tierra, que es la comisión que nos ha dado y que no estamos cumpliendo. Entonces, Jesús dice en Apocalipsis 2, 26, 27, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿El fin de quién? Puede ser hasta el fin de que venga Cristo o el fin de mi vida. Pero si yo estoy guardando sus obras hasta el fin de mi vida, después de muerto ya no puedo seguir. Entonces, hasta el fin. Y yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Aquí está la confirmación de que al que dijo, mi hijo eres tú, yo te pídeme y te daré las naciones por heredad. Aquí está diciendo Jesús, yo se las pedí, me las dio y yo las tengo. Y voy a regir las naciones con vara de hierro, pero a través de los que vencieren. Yo los pondré sobre las naciones, les daré autoridad sobre las naciones y las regirán con vara de hierro. Con este versículo entonces ya no puede haber duda de que Dios, el Creador, le dio la autoridad a Cristo Jesús. El reino de Cristo Jesús ya es de Él, sobre todo el mundo, sobre todas las naciones, pero está esperando que su cuerpo. Ese es otro texto mal interpretado. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? ¿Dónde se tiene que recostar la cabeza? En la almohada. No. Eso es lo que nosotros estamos pensando en dormir. La cabeza está recostada sobre el cuerpo. ¿Y qué hace el cuerpo? ¿Por qué levanto los brazos y las manos? ¿Por qué levanto el pie? Porque las manos quisieron levantarse, tienen su propio derecho. Y no, porque la cabeza les dijo. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No tiene cuerpo. Porque el cuerpo está como el valle de la decisión, huesos secos por todos lados, esperando oír la palabra profética que les diga, iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Él necesita que nos unamos y hagamos su voluntad. No la voluntad, no cada reinito, no mi denominación, no mis revelaciones, no, su voluntad. Y su voluntad es clara y explícita: sojuzgad la tierra. Y en la gran comisión está diciendo, haced discípulos a las naciones. No ha cambiado, Dios es inmutable. Entonces, sigamos. Noten en Apocalipsis 12:5,
Y ella en el contexto de la Biblia, la mujer que está vestida del sol, la luna y dos estrellas, simboliza a Israel, la nación de Israel. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿De dónde viene la salvación? ¿De dónde viene ese hijo varón? De Israel. Como Pablo dice, ciertamente la salvación viene de Israel. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, aquí es donde entra la misericordia de Dios y la luz de su palabra. Regirá con vara de hierro y los desmenuzará. Pero se dan cuenta que, no sé, se les viene algo a la mente ahorita que estoy hablando eso, de que agarra y quebranta, desmenuza. Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 9. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Énfasis para que sepamos que estamos hablando de nación. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. No sé si vamos a ver los días del reino, tal vez nuestros bisnietos. En un instante Dios puede actuar rápidamente cuando hay el corazón dispuesto, cuando hay la voluntad rendida, porque Él no está limitado a los tiempos y estaciones de los hombres. Él es el soberano. Él puede convertir un desierto en un jardín, como dice en su palabra. El tiempo y las circunstancias humanas no son nada ante la voluntad de Dios. Hay cosas que Él dice a su tiempo, pero hay otras cosas que dice cuando hagas esto. Por eso es que es importante darnos cuenta de las condiciones que tenemos que llenar, porque lo que está pasando ahorita es pura irresponsabilidad de la iglesia, que no escudriña las escrituras para darse cuenta de lo que nos está llamando el Señor. Y su única palabra para nosotros es juzgar la tierra. No ha cambiado el mensaje. ¿Voy ustedes la música angelical o solo yo? Bien, sigo. Entonces las circunstancias humanas no son nada ante la voluntad de Dios. Y cuando Él dice que sojuzguemos la tierra, déjenme hacer un paréntesis para eso. ¿Se recuerdan cuando le dijo antaño al pueblo de Israel: ya te entregué la tierra, ve y tómala? ¿Y qué hizo el pueblo? No, porque hay gigantes, no, porque hay ciudades amuralladas, no, porque nosotros nos miramos como cucarachas. Bueno, no dijeron langostas, pero como cucarachas a los ojos de ellos. Lo mismo es aquí. ¿Por qué no podemos tomar las naciones si Dios ya nos las dio? Y si dice que si le obedecemos, Él nos las entregará. Ya las entregó. Porque las circunstancias son de este. Estamos iguales o peores que Israel. Porque Israel no tenía el Espíritu Santo. Israel no tenía la revelación del misterio. La iglesia lo tiene, pero ha desechado el conocimiento. Como dice Oseas, está siendo llevada cautiva y destruida porque rechaza el conocimiento que está tan claro en las Escrituras.
Apocalipsis 19, versículos 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Viene con una espada tremenda. No. De su boca sale. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Y cuál es la espada más cortante que toda espada de dos filos? Él no está cambiando su mensaje. Solo lo está poniendo en la fraseología que nosotros entendamos el poder y la autoridad que tenemos si le obedecemos. Su palabra es una espada aguda. ¿Y va a herir a quién? A las naciones, no a las personas. Dios, el Creador, de tal manera ama al mundo, planeta Tierra, y a todo lo que en él hay. Los humanos, los animales, la creación. Pero lo que él aborrece es la injusticia. Lo que él odia es la injusticia. El pecado. Que el pecado es no dar en el blanco, no guardar la ley de Dios. No son los hechos, no son las acciones, no son las palabras. Todo eso es consecuencia de no guardar la justicia y la verdad. Entonces con su palabra va a herir a las naciones. La constitución de esta nación dice, viene la palabra de Dios, dice, no matarás, no adulterarás, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y esa espada hiere a las naciones. Sí, pero ¿qué acerca de los derechos del niño? El niño no tiene derechos por ser niño. ¿Qué hay del derecho de la mujer? La mujer no tiene derecho por ser mujer. ¿Qué acerca de los negros, los blancos, los amarillos? Nadie tiene derecho por nada de esas diferencias raciales, étnicas que tenemos. Todos tenemos los mismos derechos por ser humanos, sin importar nuestra edad ni nuestra especie, nuestro género, blancos, amarillos y todo. Entonces, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lugar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Ahora noten esto. Esta es otra cosa linda que vi mientras estaba estudiando esto. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que sigue va a aclarar por qué esto me emocionó. Sigo leyendo. La espada aguda entonces es la palabra de Dios y está para destruir las fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras naciones: derribar las fortalezas ancestrales, derribar las fortalezas de los corruptos, de leyes humanas y de tanto engaño que va contra los derechos inalienables que Dios nos ha dado, que no respeta la vida, la libertad y la propiedad que Dios nos ha dado para que la administremos. ¿Cómo vamos a manifestar nosotros que somos buenos mayordomos de lo que Dios da si no tenemos autoridad sobre ello? Para sojuzgar algo hay que tener autoridad sobre ese algo. Y para tener autoridad tiene que ser autoridad legítima, como acabo de decir. Pero Guatemala está raptada, no es raptada, está ¿qué? Secuestrada. Está secuestrada bajo un poder y una autoridad ilegítimos que se levantan contra el trono de Dios y no respetan la justicia. Ahora, este versículo que sigue en Daniel 7 nos aclara el por qué estamos como estamos. Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Por eso estamos como estamos. Los santos han recibido el reino, pero lo han dejado, lo han abandonado, lo han dejado a los invasores, a los intrusos, a los ajenos. ¿Cuál es?
A los extranjeros es la palabra en la Biblia. Extranjero es el que no pertenece. Todo lo dicho hasta aquí, en resumen, es: Dios dio toda la autoridad a Jesús. Jesús ya la tiene sobre todas las naciones, pero la entregó a la iglesia, y la iglesia no está haciendo lo que Dios le está mandando, de regir a las naciones, de sojuzgar a las naciones. Regresemos entonces ahora a la llamada Gran Comisión. Leámosla sin prejuicios, sin las ideas preconcebidas de lo que hemos oído que es la Gran Comisión. Y en ese contexto de autoridad, en ese contexto de que ya me fue entregada la autoridad en los cielos y en la tierra, continúa diciendo el Señor: por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Analicemos esa palabrita, por tanto. Es como que dijera: por esa clase de poder y autoridad que tengo y ahora os delego, id. No, la iglesia no se mete en política. ¿Quién lo dice? Lo dice el diablo. No lo dice Dios. Él está diciendo: hacer discípulos a las naciones. ¿Cómo vamos a discipular a la nación si no tenemos autoridad sobre ella? Un maestro no puede enseñar si no tiene autoridad sobre los alumnos. Un padre no puede educar a sus hijos si primero no establece la autoridad de la casa. La autoridad es fundamental. Recuerdo a nuestra hija Joana. Ella fue maestra de niños por unos años. Pero ella, siendo tan jovial y tan linda como es, ella quería ser amiga de los alumnos. Y regresó y me contaba, y me decía: es que le trato de hacer, pero no hace caso. Y yo quisiera que entiendan eso y lo otro. ¿Sabes cuál es tu problema? No has establecido tu autoridad. Llega, pon la autoridad. Si ahorita cuando le dicen: mire Juanito, y Juanito no hace caso: Juanito, por favor. No, ya no. Mire Juanito. Juanito, dije. Establece tu autoridad. Y una vez que establezcas tu autoridad, entonces podrás darles tu amistad. Y así fue. A la hora de recreo hasta jugaba fútbol con ellos. Llegaba con la rodilla toda raspada. Pero primero la autoridad. Entonces, ¿cómo quieren que cambiemos Guatemala? ¿Cómo quieren que salvemos el mundo? Que salvemos a las personas si primero no se establece la autoridad del rey? La autoridad del único juez justo. Miren, el que una nación sea gobernada por las leyes de Dios no es beneficio para la iglesia, es beneficio para toda la nación, hasta para los ateos, hasta para los que no creen en Dios. Las leyes de Dios son justas y son las únicas que velan por los derechos aún de los ateos, pero los derechos legítimos, los derechos inalienables. Por tanto, con esa clase de poder, id. Noten esta palabrita, id. Dice el diccionario Strong: a través de la idea de penetrar. Es dar una prueba. No es probar, sino que es dar una prueba. Es decir, una intencionalidad, una experiencia. La palabra ensayo no es probar. No es ensayemos a ver cómo nos sale, sino que es como quien dice, se escribe el resumen de algo y se presenta el plan. Y dice que es a través de la idea de penetrar. La palabra penetrar significa penetrante, entrar como un instrumento puntiagudo, abriéndose paso por la fuerza en otro cuerpo. Entonces está diciendo que vayamos con esa fuerza, imponiéndonos para entrar. ¿Se recuerdan que en una de las parábolas Jesús dijo: fuérzalos a entrar? Desde luego, una vez más, en el contexto que se escribió en ese tiempo, ¿cuál era la única forma de penetrar de un gobierno al otro gobierno? Guerra, matarlos y entonces tomarlo. En nuestro contexto, ¿cuál es la forma de penetrar al sistema de gobierno para destruirlo? Entrando a tomar los puestos de gobierno.
tomando la presidencia, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Porque Dios, por si no lo sabían, está en la Biblia en Isaías capítulo 5, no me recuerdo exactamente dónde. Porque Dios es nuestro legislador. Dios es nuestro juez. Dios es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Dios es nuestro legislador legislativo, es nuestro juez judicial, es nuestro rey ejecutivo. Y nosotros somos su cuerpo. Somos los que tenemos que penetrar a la fuerza, pero la fuerza legítima. Penetrante, entrar como un instrumento puntiagudo, abriendo paso por la fuerza en otro cuerpo. Y ese otro cuerpo son las puertas del Hades. Todos los otros sistemas de gobierno, el Señor Jesucristo los resumió en las puertas del Hades, porque así como todos los caminos llevan a Roma, todas las puertas, o sea, todos los sistemas de gobierno del mundo llevan al Hades. Todos llevan a la misma muerte. Entonces, este ir no es un ir y predicar el evangelio de salvación. No es un ir ese predicar el evangelio de salvación no es un ir. El evangelio de salvación debe ser el testimonio, porque dice que nos ha hecho testigos. Debe ser el testimonio de todos los que hemos recibido la misericordia de Dios, que podemos compartir. No tenemos que ser teólogos, no tenemos que ser predicadores, no tenemos que hacer nada de eso. Simplemente yo era ciego y ahora veo. ¿Cómo? A saber. No tengo que explicar cómo Dios me abrió los ojos. Lo único que sé, aunque le crea a usted o no crea, tenga esta doctrina, tenga esta otra doctrina, yo era ciego y ahora veo. Punto. Si lo quiere creer, bueno, y si no, púdrase, es cosa suya. Porque Dios le pone delante la bendición y la maldición, escoja. Pero es de ir, es a las naciones. Es ir a penetrar en los gobiernos de las naciones, a establecer el orden justo del rey. Por eso dice, hacer discípulos a todas las naciones. Discipular, una vez más, sigo en el diccionario Strong, significa intransitivamente convertirse en alumno. Intransitivamente significa que no está transitando, se queda. En otras palabras, esto es lo que primero tenemos que hacer: convertirse en alumno. Tenemos que ser alumnos. Y recuérdense que por muy malo que sea el maestro, si el alumno es diligente, hay libros de texto, hay un montón de formas de buscar. Más ahora en la internet, uno puede salir, ser un buen alumno. Ahora, transitivamente, o sea, ahora sí, para afuera, discipular, es decir, inscribirse como erudito, ser discípulo, instruir, enseñar. Jesús le está hablando a sus discípulos, a los que ya han oído su enseñanza. Por lo tanto, ahora los está comisionando. Id. Ya les enseñó, ahora se va a ir. Y que ellos, como quien dice, se acabaron el periodo de estudios. Ahora ustedes ya tienen que salir a poner en práctica lo que han aprendido. Y como dije, lo que todos sabemos y que debemos compartir es nuestro testimonio. Si tú dices, yo no sé cómo evangelizar, yo no sé textos bíblicos, yo no sé predicar, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿de verdad creo que Dios me cambió? ¿De verdad creo que Dios me perdonó? ¿De verdad estoy experimentando paz? ¿De verdad estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni nada que está en los cielos, ni ángeles, ni principados, ni nada me puede separar del amor de Dios? ¿De verdad creo eso? Eso es lo único que tengo que compartir. No nos está diciendo que salvemos a nadie. Nos está diciendo que testifiquemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero aquí estamos hablando en contexto de gobierno, de reino, de poder, de autoridad. Y aquí sí nos está diciendo, tenemos que ir a la fuerza.
¿Pero qué fuerza? La fuerza de la convicción. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para que guardes toda esta ley. La Biblia interpreta la Biblia. No es fuerza muscular, no nos está diciendo que vayamos a pelear, pero que nos esforcemos. El Ministerio Público presenta las pruebas del fraude. ¿Y qué hace la iglesia? Ay, qué lástima que no la recibe. No, hay que esforzarse, será un momento. Nada de que están en el Congreso por eso y por lo otro, nada, es un fraude. No lo aceptamos, demandamos que salgan, porque no les estamos dando nuestra representatividad a ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Esfuérzate y sé valiente para guardar esta ley. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora ya empiezo a traerlo a nuestros días. Oigan estas palabras ahora en el contexto que he hablado. ¿De qué he hablado? De gobierno y autoridad en las naciones. Ahora escuchen que en Mateo 3, versículos del 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, en primer lugar, arrepentíos. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar la forma de pensar. Sí, pero para poder cambiar la forma de pensar, primero tiene que haber otra información. Tiene que haber algo con que sopesar y comparar. Ahí es donde entra lo que les he predicado siempre. ¿Por qué creen lo que creen? ¿En qué se basan? Como Pedro dice, estad preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo pueden defender ustedes lo que creen? Tienen que estar convencidos. Tienen que haberse persuadido ustedes mismos por la palabra. Entonces, arrepentíos. Automáticamente, si la predicación es que se arrepientan, ¿qué se debe de interpretar que es la condición de los oyentes? Estamos hablando de cambiar la forma de pensar. Quiere decir que lo que están pensando, lo que están creyendo, está malo, está equivocado. Ellos se creen el pueblo de Dios. Ellos se creen que son la nación escogida. Ellos se creen que Dios va a pelear por ellos, que un Mesías viene a establecer el reino y a ponerlos de traíditos de la película. ¿Qué se cree la iglesia hoy en día? ¿Es el pueblo de Dios? ¿Que todo lo que Dios hace lo hace por su novia? Porque somos como la niña de sus ojos. Es lo mismo. Es la misma negligencia e ignorancia. Entonces, arrepentíos. Ahora, ¿por qué se tienen que arrepentir? ¿Por qué tienen que arrepentirse de abortar? Porque la vida comienza desde la concepción. Hay otra información. ¿Por qué se tiene que arrepentir del creer en la ideología de género? Porque, en primer lugar, la Biblia dice varón y hembra, nada más. Y luego se comprueba con la construcción ósea y todos los demás elementos de juicio. Por eso tiene que arrepentirse. Y entonces aquí a las naciones, ¿por qué tienen que arrepentirse? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos metemos a Google, Constitución de Estados Unidos, Constitución de Guatemala, Constitución de México, Constitución de... En ningún lado encontré Constitución del reino de los cielos. No hay información. La iglesia tiene que proclamar la información. El reino de Dios no es comida ni bebida. Miren, vamos a acabar con el hambre, vamos a acabar con... sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El pueblo, la nación, tiene que oír que hay otro partido, no político, pero hay otro partido presentando otra solución. Está el reino de Roma, que venció al reino de Grecia.
Y está que venció al reino de Babilonia, que está, ahí está este reino, está este otro reino. Pero ¿saben qué? Hay otro reino, un reino que es que Jesús cumple lo que promete. Un reino que sí tiene el poder legítimo y autoridad para traer paz, justicia, seguridad. Un reino que sí garantiza los derechos inalienables. Lo que es más, es el único reino que hasta garantiza sanar la tierra y que se acaben todas esas plagas y todos esos problemas del desorden ambiental. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Quién es este aquel? Juan el Bautista. Isaías habló de Juan el Bautista diciendo: el que anuncia en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Si pudieran salirse de la mente religiosa, de la mente bíblica, y ponerse, no bíblica, sino que la mente que religiosamente entiende la Biblia, de las tradiciones religiosas que hacen en la Biblia, y ponerse en un contexto de que en medio de reinos de todas clases se está anunciando un reino diferente y se está anunciando una persona diferente. Preparar el camino del Señor. ¿Cómo se haría eso hoy en día? No hay ningún desierto al que nos tengamos que ir. Pero todo Guatemala está en un desierto. Hambre y sed de justicia. Y en ese desierto debe de haber una voz como la de Juan el Bautista. ¿Quién puede ser esa voz? La iglesia. Es la única que puede ser esa voz. ¿Y qué es lo que hizo Juan? De acuerdo a la profecía de Isaías, preparó el camino del Señor. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo podemos preparar el camino del Señor? ¿No le suena esto a una campaña política? ¿No es eso lo que hacen los afiliados a un partido? De andar proclamando, no, mira, es que este es nuestro presidente, este sí va a traer la nueva, ¿qué decían? La nueva esperanza o la no sé qué. Y este no, este sí, mira, este va a ayudar al trabajo, este sí. ¿No es eso una campaña política? Y nosotros tenemos a nuestro candidato. Nosotros tenemos al único rey que sí cumple su palabra y que sí puede traer justicia y seguridad a la nación. Y como no es un contexto de agarrar espadas literales y pelearnos, aunque tenemos el poder, la autoridad, el permiso, la obligación de hacerlo, la rebelión civil, como le llaman en términos políticos, es legítima cuando los gobernantes rehúsan acatar lo que dice la Constitución. Mientras tanto, jugamos por las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Elecciones. Un partido político, candidatos. Y luchar por ponerlos. Lo que el arrepentimiento otra vez. La cercanía de un reino nuevo. La cercanía de una verdadera opción. La cercanía de una verdad. Todo el pueblo esperaba al Mesías. Todo el pueblo, aunque tenía su idea equivocada, este sí va a pelear nuestras batallas, este sí va a sanar nuestras dolencias, este sí va a proveer para que comamos. Aunque egoístamente, pero tenían una esperanza.
Y cuando alguien sonaba, por eso es que se levantaron falsos profetas. Se recuerdan que la misma Biblia en el libro de los Hechos dice que algunos siguieron a este fulano que se proclamaba ser el Mesías, que se proclamaba ser el que iba a traer la justicia. Y es lo mismo que pasa en las elecciones. No, démosle chance a este, no, este sí. Porque hay un gran deseo que desea toda Guatemala, que desea todas las naciones del mundo. Pero ¿qué desea Guatemala? No desea paz, no desea justicia, no está cansada de tanta maldad, de tanta corrupción, de tanto robo. ¿Qué espera Guatemala? ¿Qué desea Guatemala? Un cambio. Y hay un solo candidato que puede cumplir ese cambio. Y es el Señor Jesucristo. Ah, sí, pero cuando Él venga, no. Cuando tenga un cuerpo sobre el cual recostar su cabeza. Porque ahorita no lo tiene. Nosotros como Juanes Bautistas tenemos que preparar el camino del Señor. Tenemos que empezar a proclamar que hay un rey que sí puede gobernar justamente a Guatemala. Ese ir y hacer discípulos no es un plan de salvación, es un plan de nacionalidad. Enseñarle al pueblo lo que es una nación y no estar en el engaño de seguir siendo esclavos de una élite gobernante. Y meten preso a Juan. Entonces en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hecha la campaña, se presenta el candidato. ¿Y qué ofrece el candidato? Lo que anunció la campaña. Eso es lo que hacen todas las campañas hoy en día, ¿no? Se ponen de acuerdo en un programa de trabajo, en un mensaje y todo lo demás. Pero todo eso es la distorsión que el enemigo ha hecho de esta verdad. De que el cuerpo de Cristo tiene que preparar el camino del Señor y luego el Señor viene a cumplir esas promesas, a cumplir ese plan de trabajo, ese sistema de gobierno que fue anunciado. Así que el tema que tenemos que tratar es nacionalidad. Y según el diccionario de la Real Academia Española, dice así: número 1, condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación. ¿Cuál es la cultura guatemalteca? Recuerdo años atrás que alguien dijo, hablando de culturas, dijo: sucede un acontecimiento, un gran acontecimiento, Estados Unidos hace una película, México hace una canción, Guatemala hace un chiste. Ven, está el carácter, la peculiaridad de las naciones. Entonces, al hablar de nacionalidad, está la condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación. Número 2, nacionalidad es un vínculo jurídico de una persona con un estado. De Carlos Velázquez con Guatemala, que le atribuye la condición de ciudadano de ese estado en función del lugar en que ha nacido. Nació en Guatemala, es guatemalteco. O de la nacionalidad de sus padres. Si sus padres son gringos, aunque nazca aquí, reclama la nacionalidad estadounidense. O del hecho de habérsele concedido la naturalización. Esas son las tres. Ese es el vínculo jurídico, el eslabón legal que hay. Y 3, es una comunidad autónoma a la que en su estatuto se le reconoce una especial identidad histórica y cultural. Es una autoridad autónoma. Guatemala es un pueblo soberano e independiente. Y en su estatuto, la Constitución, se le reconoce una especial identidad histórica y
cultural. Regresemos a la Gran Comisión. Esta es la porción de la Gran Comisión que algunos, por lo que aún los traductores de la Biblia y otros cambian la fraseología, porque dice: id y hacer discípulos a las naciones, a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, ¿verdad? Pero aquí pusieron bautizándolos. ¿Por qué? Porque ni modo el que se bautiza es a una persona. No, aquí no está diciendo que se bautice una persona, aquí está diciendo que se bautice una nación. ¿Y cómo se bautiza una nación? Agarramos Guatemala y le mandamos al mar. Otra vez, ¿por qué el enemigo cambia el significado de las palabras? Para que no las entendamos y no nos demos cuenta de lo que está diciendo. Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La palabra bautismo es bapto y dice, es un verbo primario. ¿Qué significa bapto? Abrumar. Es decir, cubrir enteramente con un líquido. O por implicación, manchar, como teñir, sumergir. Esa es la aplicación simbólica del bautismo de los creyentes. Pero no es solo el cristianismo el que bautiza. Desde los tiempos de Jesús, de este discípulo de aquel rabí, este discípulo de aquel otro, este discípulo de este. Y cada quien se bautizaba en el nombre de la persona cuyas enseñanzas seguía. Entonces el bautismo es más que todo una señal de identificación. Uno se identifica con aquel cuyas enseñanzas sigue. Si fuera cuestión de gobierno, con aquel cuyo gobierno respeta. Y lo que se tiene que hacer entonces es que la nación se identifique con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que sea una nación que respeta la ley de Dios, que sigue las enseñanzas de Dios. Esa es una nación bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y precisamente por eso fue que Juan el Bautista no entendía por qué Jesús quería bautizarse. El bautismo de Juan era bautismo ¿de qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento del pecado, arrepentimiento del mal, arrepentimiento de los malos caminos, de toda la ignorancia y la enseñanza que tenían. Y viene Jesús. ¿De qué tiene que arrepentirse este? Entonces no necesita bautizarse. Y Jesús le dice: es necesario cumplir toda justicia. Y como el bautismo es una identificación con, Jesús tenía que identificarse con los pecadores para poder redimir a los pecadores. En otras palabras decía: yo voy a morir en nombre de estos. Yo voy a entregar mi vida, mi sangre en nombre de estos. Y esa identificación. Y aquí llegamos a lo que al principio les dije de Apocalipsis, que me llamó tanto la atención. Apocalipsis 19:13. Cuando ahí en el capítulo se está presentando la venida victoriosa de Cristo. Viene en un caballo blanco con la espada y todo lo demás. Y dice Apocalipsis 19:13: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, ¿quién viene ahí? Dios, Dios Hijo. ¿Y por qué viene vestido con una ropa teñida en sangre? ¿Puede Dios sangrar? No. ¿Puede Dios morir? No. Entonces, ¿con qué autoridad viene? Teñido en sangre. Jesús, así como Jesús se identificó con los pecadores para redimir a los pecadores, el Cristo viene teñido
con la sangre del Cordero de Dios para identificarse con la razón y justicia para gobernar la tierra. No viene por sus méritos divinos, no viene manifestando su poderío divino, viene diciendo: por cuanto el hombre, postrer Adán, pagó el precio por el pecado, redimió la tierra, yo vengo con su representatividad. No estoy usurpando el puesto del humano, no estoy olvidando que yo delegué la autoridad a los hombres, pero vengo en representación. Dios, es lindo cómo la palabra se complementa a sí mismo. Es como que dijéramos: Jesús se tiñó de pecado para representar a los pecadores. Jesús se puso, Cristo, Dios Hijo, se pone una ropa vestida, teñida en sangre, para representar al Cristo, al Jesús vencedor, heredero de toda la tierra. Con ese entendimiento es más fácil comprender cómo se bautiza una nación, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Separación de iglesia y Estado, una de las tácticas más grandes del diablo y uno de los engaños más grandes que se ha tragado la mayoría de la iglesia, y hasta cometen el pecado de rechazar la propiedad de Dios al decir que no son, que no tienen parte en política, que son apolíticos, que no son administradores de la nación y del reino del Señor Jesucristo. Ahora pasemos, arrepentidos. Cambien su forma de pensar porque el reino se ha acercado. Y ahora veremos cómo funciona el reino de Dios. Las tres definiciones que leí del diccionario de la Real Academia Española las vamos a aplicar ahora al reino de los cielos. Pero precisamente porque es lo que he dicho, que el enemigo ha trastornado todo. ¿Y de qué acusaban a los cristianos? Están poniendo de cabeza al mundo. No, lo estaban regresando al orden correcto. El enemigo fue el que lo puso de cabeza. Los cristianos lo estaban regresando al orden. Y lo mismo es aquí. En primer lugar, lo que tiene como tercer lugar el diccionario: comunidad autónoma a la que en su estatuto se le reconoce una especial identidad histórica y cultural, es el punto número 1 en la Constitución de Dios. El reino de los cielos es esa comunidad autónoma, y la Biblia es su estatuto que reconoce su identidad histórica, y su identidad histórica es espiritual. Y su cultura también es espiritual, la cultura del reino. Por eso es que es una abominación pensar en una nación que respeta una cultura ancestral, que respeta una cultura de esto, la cultura de esta ¿cómo le llaman? Etnia. No, en el reino hay una cultura, la cultura del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces el punto número 1 es esa autonomía del planeta Tierra, porque todas las naciones conforman al mismo reinado, y su estatuto es la palabra de Dios. En todo el mundo la misma ley, la misma palabra. En segundo lugar, si dejamos el segundo lugar que tiene el diccionario, hay un vínculo jurídico de una persona con un estado que le atribuye la condición de ciudadano, pero contrario a lo que dice el diccionario, de que él se lo atribuye porque nació en ese lugar, o porque sus padres son de ese lugar, o porque fue naturalizado en ese lugar. Un súbdito, el vínculo jurídico que una persona tiene con este reino es obediencia a las leyes del reino.
No importa si sus padres son los primeros guatemaltecos nacidos en la zona 1 de Guatemala, eso no los hace guatemaltecos. Si no obedecen la ley de Guatemala, no son guatemaltecos. Y en este caso son las leyes del reino. No importa si estamos en Guatemala, en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, los ciudadanos del reino obedecen la misma ley, el mismo vínculo jurídico con la ley de Dios, con la constitución del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Y consecuentemente, por esas leyes, por ese vínculo, entra la condición y carácter peculiar de los pueblos y los habitantes de una nación, que en el reino de Dios es una condición y carácter espiritual, una identidad espiritual, en la cual todos somos iguales, en la cual todos valemos lo mismo y respetamos las diferentes funciones que manifestemos en la nación en la que nos encontremos. Toda vez que se cumplan los primeros dos aspectos, la condición y carácter del reino será el catalizador que llevará a la humanidad a descubrir su verdadera identidad espiritual, como está escrito en Malaquías 3, 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Piensan en su nombre no es, ay, voy a pensar, no. Los que meditan, antes de hacer algo, meditan cómo afecta para bien o para mal es el nombre de mi Señor. Los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis, entonces os daréis cuenta, entonces reaccionarás, entonces entenderás, entonces te verás cómo te has equivocado. Entonces os volveréis y discerniréis. Discernir, no conocer. Dios no nos llama a conocer el pecado, Dios nos llama a discernir el pecado. Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y finalmente, para quitar de nuestro pensamiento la mentira de que el mundo está tan malo que no se puede hacer nada para cambiarlo, Jesús termina la gran comisión diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No es el fin del planeta Tierra, es el fin del mundo en cuanto a su sistema de valores y sus creencias. Escribí aquí: pero entendamos que ese fin del mundo no es el fin del planeta Tierra. Es un contexto de ir y discipular a todas las naciones. El fin del mundo como un sistema de valores y conducta de vida terminará cuando se cumpla Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, no en el cielo, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Como comencé diciendo y he enseñado otras veces, el cambio del significado de las palabras es lo que el enemigo ha usado como el velo para que se siga leyendo la palabra, para que se siga oyendo la palabra, pero con el velo puesto y no darse cuenta del engaño del enemigo. Por lo tanto, el mensaje para la iglesia de Guatemala y del mundo entero sigue siendo segunda de Crónicas 7:14. Pero no para que lo repitamos y esperemos que como arte de magia cambie las cosas. En primer lugar, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado.
Todos decimos estar de acuerdo que ese pueblo que invoca el nombre de Dios es la iglesia. ¿Por qué entonces se le sigue dando a Israel una parte que no tiene en la venida del Rey Jesús? ¿Por qué se continúa poniendo a Israel como un ídolo entre Dios y la iglesia? Porque es por Israel que Dios nos bendice, es por Israel que esto y lo otro. No, es por Jesús, el que vertió la sangre y nos compró y nos redimió. Es el único nombre de mediador entre Dios y los hombres, no hay otro. Y ese pueblo que invoca el nombre de Dios se tiene que humillar. Humillarse es sencillamente reconocer que hemos estado presuntuosamente tomándonos el nombre de victoriosos y de esto y de lo otro, cuando en realidad meramente somos instrumentos de Dios para su gloria. Y orar y buscar en mi rostro. ¿Qué es buscar su rostro? Es buscarlo a Él, buscar su voluntad. Pero su voluntad, no buscarlo para que haga nuestra voluntad. Señor, mira, clamamos a ti para que cambies esto. Señor, clamamos para que bendigas esto. No, buscar su rostro es: Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad? Heme aquí, envíame a mí. Y se convirtieren de sus malos caminos. Otra vez, malos caminos. Nosotros no robamos, no matamos, no. Como ya he dicho, y lo vuelvo a repetir, pueden estar haciendo 1000 obras buenas, pueden estar salvando cientos y miles de almas, pueden estar haciendo un montón de cosas llamadas buenas. Si el fin de ese camino no es establecer el reino de Dios y su justicia, es un mal camino. Todo camino que no apunte a entronar al Rey es un mal camino. Aunque diga: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Todo eso no entrona al Rey y establece su reino. Si se vuelve de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Si está ese entonces, significa que si no se hace lo anterior, Dios no está oyendo. Dios no está oyendo las oraciones de las naciones. ¿Cómo que no? Dios se oye. No. Yo tengo esta respuesta, sí. Pero Dios está oyendo no a la nación. No está respondiéndole a la nación. ¿Se recuerdan de Abraham y su criado? Dios oyó al criado y lo bendijo y lo prosperó en el propósito y función del criado. Pero no oyó a Abraham y no bendijo a Abraham ni lo prosperó por haber vuelto a traer de su descendencia cuando él le había ordenado que no trajera de su descendencia. Que no nos confundan los actos separados. Si Dios oyó por el beneficio de esas personas. Viene este gran predicador de milagros y sana cientos y miles de enfermos. Oyó Dios por el beneficio de los sanados y perdonados, pero no oyó por el beneficio del que lo estaba haciendo. Entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No hay problema de calentamiento global. No hay problema de todas esas mentiras y situaciones que son consecuencias de la mala mayordomía de la iglesia, porque esa es la que Dios puso en responsabilidad. Debemos renovar nuestro entendimiento. Yo sé que muchos cristianos, tristemente, la mayoría diría yo, les molesta, les ofende que estemos hablando de política. No meta a Dios en política. ¿Cómo que no? Él es el rey y dueño. Es la ignorancia la que cautiva al pueblo y la negligencia de estudiar la Biblia. Lo quieren todo bien ya molidito para solo tragárselo. No quieren estudiar por su cuenta. Nuestra responsabilidad entonces es enseñar las leyes del reino
y en el aspecto de nacionalidad, ciudadanía. El soberano pueblo, imagínense con las rodillas dobladas ante una partida de mentirosos, de corruptos, de hipócritas, de gente sin moral ni ética, y el soberano pueblo de rodillas, porque no entienden la soberanía y la nacionalidad. Esa es la materia que tenemos que estudiar para presentar a las naciones al Señor. No significa que todos se tienen que involucrar en un partido político, pero todos tienen que votar. No significa que todos tienen que correr para un puesto, pero todos tienen que entender cómo funciona el puesto para ver si los que estamos nombrando a que nos representen hacen eso. Y no significa que todos enseñen política, pero ¿saben una cosa? Y a esto voy para todos los que creen en la palabra conforme el Señor me ha permitido el privilegio de compartirla. Es muy fácil que compartan este mensaje, que le den compartir. Está en Facebook, está en YouTube cuando ya lo hayamos puesto. Y lo único que tienen que hacer es compartir, compartir, compartir. Y este mensaje llegará a quienes tiene que llegar. Y aquellos que temieron a Jehová y piensen en su nombre, oirán y harán un pacto. Y entonces el Señor oirá desde los cielos y empezará a cambiar nuestra nación. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es tiempo de ser Juanes en nuestros días y preparar el camino del Señor. Empezar a proclamar que el único partido político, por así decirlo, es la iglesia, y que el único rey justo es Jesús. Pero que para ello tenemos que poner a representantes del reino en los puestos de gobierno. No evangélicos, sinceros de corazón, pero ignorantes de doctrina del reino, que siguen pensando que el gobierno humano puede decirle al gobierno celestial, al gobierno de la iglesia, cómo se debe funcionar cuando es al revés. Que hay algunos ignorándolo y engañados, no significa que Dios haya cambiado. Así que el mensaje es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Oremos. Amado Padre, grande es tu paciencia, grande tu misericordia. Y perdonas, oh Señor, nuestra ignorancia, no ignorancia, nuestro desechar tu palabra, porque ha estado escrito desde antaño. Extiéndenos aún mayor misericordia, amado Espíritu Santo. Abre los ojos del entendimiento de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de aquellos que quieren ver que esta sequedad espiritual, material y cultural que tenemos pueda ser otra vez regada por las lluvias de gracia, por las lluvias tardías, para que saciar nuestra sed de justicia. Señor amado, tú has dicho en tu palabra que tienes 7,000 que no han doblado la rodilla. Fortalécelos, concédeles mayor capacidad, mayores recursos para que empiecen a preparar el camino del Señor, para que empiecen a preparar una nueva nación, una nueva personas que entiendan lo que significa tener un vínculo jurídico con tu ley, y que tu palabra es la constitución que tenemos que respetar. Porque así redundará todo para tu honra y para tu gloria. Los reinos del mundo vendrán a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo, y tu paz, tu justicia y tu gozo serán lo que llene una vez más esta bendita tierra que tú hiciste y que la hiciste para tu gloria y para tu honra. Te lo pido, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, por los méritos de esa sangre vertida en el Calvario. Amén y amén.